Apocalipsis 20, comentario detallado versículo por versículo. El capítulo 20 de Apocalipsis abarca temas centrales del juicio final, el reinado milenario de Cristo, y el destino final de Satanás y los impíos. A continuación, se analizan los versículos detalladamente. Comentarios detallados, versículo por versículo. Versículos 1-3. Satanás es atado. Comentario. Un ángel desciende del cielo con una gran cadena y la llave del abismo, encarcelando a Satanás. El abismo representa un lugar de confinamiento y juicio. La acción del ángel simboliza el poder soberano de Dios sobre las fuerzas del mal. Durante este tiempo, Satanás no podrá engañar a las naciones, lo que señala un periodo de paz y restauración bajo el reinado de Cristo. Versículo 4-6. El milenio y el reinado de los santos. Comentario. Los tronos y los que se sientan en ellos representan a los creyentes que han sido fieles, particularmente aquellos que sufrieron persecución y martirio. La primera resurrección se refiere a la resurrección de los justos, quienes gobernarán con Cristo durante 1000 años. Este periodo simboliza la recompensa de los santos y la manifestación de la justicia divina. Aquellos que participan en la primera resurrección son bendecidos y tienen vida eterna asegurada. Versículo 7-10. La rebelión final de Satanás. Comentario. Después del milenio, Satanás es liberado brevemente y engaña a las naciones, reuniéndolas para una última batalla contra Dios. Gog y Magog representan las fuerzas de oposición contra Dios a lo largo de la historia. La rebelión es sofocada cuando desciende fuego del cielo, consumiendo a los enemigos de Dios. Satanás es lanzado al lago de fuego, donde será atormentado eternamente junto con la bestia y el falso profeta. Versículos 11-15. El juicio final. Comentario. Un gran trono blanco simboliza la pureza y justicia de Dios. Todos, grandes y pequeños, son juzgados según sus obras. Los libros abiertos representan el registro de las acciones humanas, mientras que el libro de la vida contiene los nombres de los redimidos. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, el destino final del mal. Simbología espiritual. El ángel con la llave y la cadena. V1. Simbolismos. Representa el poder de Dios para controlar y restringir el mal. La llave simboliza autoridad, y la cadena simboliza la limitación del poder de Satanás. Aplicación espiritual. Dios tiene el control absoluto sobre los poderes del mal, recordándonos que no hay fuerza que pueda resistir su autoridad. El milenio. V4-6. Simbolismo. Representa un tiempo de paz y restauración bajo el gobierno de Cristo. Para algunos, es literal, para otros, es simbólico de la victoria espiritual de los santos a través de Cristo. Aplicación espiritual. Los creyentes son llamados a vivir en la esperanza del reinado de Cristo, sabiendo que serán recompensados por su fidelidad. Gog y Magog. V8. Simbolismo. Representan las naciones que se rebelan contra Dios en todas las épocas. Aplicación espiritual. La oposición al reino de Dios será aplastada definitivamente. Los creyentes deben mantenerse firmes en su fe, confiando en la victoria final de Cristo. El lago de fuego. V10, 14-15. Simbolismo. Es el destino final del mal y representa la separación eterna de Dios. Aplicación espiritual. Es una advertencia sobre la gravedad del pecado y la importancia de aceptar la salvación a través de Cristo. El gran trono blanco. V11. Simbolismo. Simboliza la santidad y el juicio justo de Dios. Aplicación espiritual. Nos recuerda que todos serán juzgados por sus acciones, pero la gracia y la fe en Cristo son la única garantía de salvación. El libro de la vida. V12-15. Simbolismo. Representa la misericordia y la promesa de salvación para los que confían en Cristo. Aplicación espiritual. Nos motiva a vivir en obediencia a Dios, asegurándonos de que nuestra vida esté alineada con su voluntad. Punto de vista espiritual. La soberanía de Dios. Este capítulo destaca el poder absoluto de Dios sobre Satanás y el pecado. Aunque el mal parece prevalecer temporalmente, el control final siempre está en las manos de Dios. La responsabilidad humana. El juicio según las obras muestra que cada acción tiene consecuencias.
Los creyentes deben vivir con integridad, sabiendo que serán llamados a rendir cuentas. La victoria final, el triunfo de Cristo y el establecimiento de su reino eterno, son un recordatorio de que la historia está dirigida hacia la glorificación de Dios. Los que permanecen fieles tienen la seguridad de la vida eterna. La urgencia del Evangelio, el lago de fuego, subraya la importancia de predicar el mensaje de salvación. Este capítulo es un llamado a compartir el Evangelio con los que aún no conocen a Cristo. La esperanza para los creyentes, el milenio y el juicio final aseguran a los creyentes que la justicia prevalecerá y que el mal no tendrá la última palabra. Es un recordatorio para vivir con esperanza y gozo, anticipando el día en que Dios renovará todas las cosas. Un llamado a la santidad. Saber que nuestros nombres están en el libro de la vida no debe generar complacencia, sino una vida dedicada a agradar a Dios y reflejar su carácter. El Apocalipsis 20 es una declaración poderosa de justicia, redención y la consumación del plan de Dios. Es un recordatorio para vivir con la mirada puesta en lo eterno, confiando en que Cristo ha vencido y su victoria es también nuestra. Simbología espiritual en Apocalipsis 20. El ángel con la llave y la cadena, v. 1-3. Simbología representa el poder de Dios para detener y limitar el mal. La llave simboliza autoridad divina, mientras que la cadena significa la restricción del poder de Satanás. Significado espiritual: Dios tiene el control absoluto sobre Satanás y el pecado. Su plan incluye momentos de juicio y restauración, mostrando su soberanía. El abismo, v. 13. Simbología: es un lugar de confinamiento para las fuerzas del mal, donde Satanás es encarcelado. Significado espiritual: el abismo señala la separación y derrota temporales de Satanás, una promesa de esperanza para los creyentes de que el mal no es eterno. El reino de 1000 años, v. 4-6. Simbología: puede interpretarse como un tiempo literal o simbólico de paz y reinado de Cristo con sus santos. Representa el cumplimiento de las promesas de Dios a los fieles. Significado espiritual: refleja la recompensa de los justos y el restablecimiento de la justicia divina. Es un recordatorio de que el sacrificio y la fidelidad a Dios tienen una recompensa eterna. Gog y Magog, v. 7-8. Simbología: representan a las fuerzas del mal que se levantan contra Dios en una rebelión final. Significado espiritual: a lo largo de la historia, las naciones pueden resistir el plan de Dios, pero su derrota final está asegurada. Es una advertencia para mantenerse vigilantes y firmes en la fe. El gran trono blanco, v. 11. Simbología: es un símbolo de pureza, justicia y autoridad divina para juzgar. Significado espiritual: nos enseña que todos seremos juzgados según nuestras obras, pero que la fe en Cristo nos asegura estar en el libro de la vida. Los libros y el libro de la vida, v. 12-15. Simbología: los libros representan el registro de las acciones humanas, y el libro de la vida refleja la misericordia y la gracia de Dios para los salvos. Significado espiritual: la justicia de Dios no ignora las obras humanas, pero su gracia es el medio definitivo de salvación. El lago de fuego, v. 10-14-15. Simbología: representa el destino final del mal y la separación eterna de Dios. Significado espiritual: es un recordatorio de la seriedad del pecado y de la necesidad urgente de aceptar la salvación que Cristo ofrece. Punto de vista espiritual: la soberanía y el control de Dios. Este capítulo resalta que todo está bajo la autoridad divina, incluyendo a Satanás. Dios permite eventos según su propósito eterno, garantizando que el bien prevalecerá. La justicia final: todos, grandes y pequeños, serán juzgados. Este juicio es justo y revela que Dios no tolera el pecado, pero su misericordia está disponible para quienes aceptan a Cristo. El llamado a la fidelidad: los creyentes que perseveran recibirán la vida eterna y reinarán con Cristo. Esto debe inspirar una vida de obediencia y confianza en las promesas de Dios. La victoria asegurada sobre el mal, la liberación temporal de Satanás y su derrota final muestran que el mal tiene un límite.
El plan de Dios es perfecto y culminará con la eliminación completa del pecado. La urgencia del Evangelio, el lago de fuego, es una advertencia sobre las consecuencias eternas de rechazar a Dios. Los creyentes tienen la responsabilidad de compartir el mensaje de salvación con el mundo. Esperanza para los creyentes. El reinado de Cristo y la derrota del mal dan consuelo y esperanza a quienes enfrentan pruebas y persecuciones. Este capítulo reafirma que Dios es fiel a sus promesas. Un llamado a la santidad, saber que nuestras acciones son evaluadas y que el libro de la vida determina nuestro destino, debe motivarnos a vivir en santidad, reflejando el carácter de Cristo. Reflexión final. Apocalipsis 20 es un recordatorio poderoso de que el juicio, la justicia y la restauración están en las manos de Dios. Es un llamado a vivir con propósito, conscientes de la realidad eterna, y a confiar plenamente en que Dios cumplirá su plan perfecto para su gloria y para el bien de su pueblo.